menos es el que resume el problema central de las mujeres que después se expresa cotidianamente de distintos ángulos, que es el libro de Mujer, Violencia y Capitalismo. Es un libro que hicimos desde la Comisión de Género del MST, porque resume, algunos escribieron, pero es una experiencia colectiva que hacemos cotidianamente y es una investigación colectiva y es parte de nuestra actividad militante, las conclusiones de todo eso y el debate para avanzar en común hacia una emancipación total, lo queríamos abrir de alguna manera y por eso hicimos este libro. Un libro que no cierra los debates, sino que los deja abiertos para que cada uno se sienta estimulado o a debatir, o a leer, o a ser parte de la actividad militante de género que desde la Comisión de Género nosotros siempre impulsamos, porque fuimos parte de muchas peleas que se dieron, algunas triunfantes y otras no, pero que son importantes a tener en cuenta, porque fuimos conducción y parte importante del aborto no punible, el primero que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, con nuestro compañero Alejandro a la cabeza de la lucha, pero también haciendo desde la legislatura las medidas legales que permitieron que se concrete el primer aborto no punible de la ciudad, de una chica que, si se acuerdan, que se escapó de redes de trata que estaban en el sur y violada y que quiso pedir el derecho del no punible después del fallo de la Corte. Bueno, logramos que salga una ley en la legislatura, Macri la vetó, y todo porque la Iglesia le pidió, y después, a partir de que se presentaron apelaciones, que hubo un nuevo fallo de la Corte, logramos que renuncie el director del Ramos, porque fueron todos cómplices de haberle llevado a esa chica después, cuando estaba pensando si en medio de ese lío se hacía o no se hacía el aborto, le llevaron a los sectores fundamentalistas de la Iglesia al barrio donde ella vivía, porque los acompañó el director para hacerles una especie de ceremonia que duró toda la noche, digamos, denunciándola para que quede expuesta a las redes de trata en la zona, en el barrio, en la provincia donde ella vivía. Y además hicimos uno sobre aborto que está agotado y que está acá adelante, también para lo mismo, para explicar qué creemos nosotros que tiene de importante la pelea por el derecho al aborto, no por el aborto, porque nosotros no estamos a favor del aborto, estamos a favor del derecho, de que la mujer que quiera tener un hijo lo tenga y el Estado le garantice todo, cómo criarlo, cómo tenerlo y cómo educarlo, y que la mujer que no considere que no lo quiere tener pueda tener donde no morirse en el intento de llevar adelante su decisión de vida, y nos parece entonces que es una pelea que está pendiente. Después hicimos en noviembre, el 1 de noviembre, porque se cumplía un año de que estaba la ley de aborto legal, seguro y gratuito, por la cual habíamos llegado a tener una sola sesión de comisión y quedó cajoneada y nunca más la quisieron tratar por orden de Cristina de Kirchner, explícita orden política. El 1 de noviembre hicimos una gran marcha para exigir que vuelvan a poner a tratamiento ese proyecto de ley que ya tiene 5 presentaciones en 5 cámaras nacionales distintas o en 5 oportunidades distintas, y no logramos que pase la primera comisión. ¿Por qué? Porque hay una complicidad en la cúpula de la Iglesia con el poder político, y Cristina ya les dijo que nada de eso iba a suceder porque ella no lo iba a permitir. Cristina Kirchner, que es mujer y que es progresista, nacional y popular, según ella dice, del presupuesto nacional a la atención de la violencia de género le dedica el 0,0027%, es decir, 20 veces menos que lo que le dedica Mauricio Macri. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Después hicimos la pelea por la libertad de María Obando, que fue la pelea por la libertad de esa mujer que en Misiones, madre de 12 hijos, había sido puesta presa, que le habían arrancado de los brazos a su hijo y la arrancaron de los brazos
absoluta miseria, permitiendo que viva así, incluso explotándola en un trabajo, rompiendo piedra en una cantera y pagándole un salario de un esclavo con 160 pesos mensuales, que se los daban en comida. Bueno, logramos conocer el caso de María, decidimos, gracias a las compañeras de Misiones, de una organización contra la violencia, a partir de ahí la fuimos a ver a la cárcel, en el Encuentro Nacional de Mujeres, y decidimos pelear por su libertad. Y conseguimos que la liberaran porque la habían criminalizado por ser pobre y por ser mujer, fundamentalmente, porque la responsabilidad del abandono era del Estado. Tanto es así que ella, analfabeta, no tenía inscrito con documentación ninguno de sus hijos. Y la primera vez que el Estado se hace cargo de esa situación de sus hijos fue cuando le redactó el acta de defunción a la nena, por la cual la acusaban a María y por la cual se animaron a meterla preso. Eso fue un triunfo colectivo importantísimo que también consideramos parte del patrimonio de nuestras peleas de género que damos desde el MST. Y después vino un golpe para la lucha de género, que fue el fallo de Marita Verón, en el cual también estuvimos, que tiene dos caras, porque fue un fallo absolutamente liberándolos a todos los responsables, y a pesar de la situación que había, digamos, de que habían conseguido testigos, de que vinieron las pibas a declarar, de que se animaron, pero hubo una respuesta popular que dejó instalado de que ese juicio se tenía que reabrir, porque lo que había habido no tenía nada que ver con la realidad y las responsabilidades de todo el aparato judicial, político y de la policía de las dos provincias, de Tucumán y de La Rioja, que habían accionado en el caso de Marita Verón y que la habían hecho desaparecer. Cristina Kirchner anuncia la reforma judicial poco después del fallo de Marita Verón. ¿Por qué? Porque el fallo de Marita Verón provocó tanto repudio en la población, no solo de Tucumán, de todo el país, que todo el mundo se dio cuenta que era necesario hacer cambios en la justicia. El problema es que los cambios que propone la reforma, con el nombre de democratizar, como decía Vilma, hacen que se vote el Consejo de la Magistratura, que es donde negocian los jueces, que es un organismo indirecto, no que se voten los jueces por el pueblo. Lo utilizan, pero el hecho de Marita Verón provocó tanto repudio que ahí sobre eso se montaron para meter la reforma. Y solo agregarle a lo que decía Vilma un ejemplo, porque no es que nosotros proponemos algo extraterrestre. Hay dos países del mundo que son muy distintos, donde los jueces son votados por el pueblo. En Estados Unidos y en Bolivia. En Estados Unidos y en Bolivia, con distintos mecanismos, en algunos lugares por 12 años, en otros lugares la gente no es que vota a los jueces, sino que refrenda o no si la Corte Suprema sigue en su puesto o los baja. En ningún caso son vitalicios. Hay formas democráticas de elección y revocación del sistema judicial, incluso de las Cortes Supremas. Estamos proponiendo que eso se aplique acá, que discutamos cuánto tiene que durar un juez, 6 años, 10 años. Hay que votar todos desde la primera instancia, las cámaras hasta la Corte Suprema. ¿Cómo se los revoca? Distintas formas democráticas, pero de control social, de control popular, porque la justicia es el único poder en Argentina que no es electivo. Los eligen ellos en el Consejo de la Magistratura, los negocian, te doy 2 jueces, dame un fiscal, sacame esta sentencia, si no me sacas esta sentencia te inicio juicio político, y el pueblo la ve pasar y no hay justicia. Entonces esto que decía Vilma no es de la luna ni del sol, es de Bolivia y de Estados Unidos, países sobre los que uno puede tener la opinión que quiera y el rol que pueda, pero en sus sistemas judiciales hay mecanismos democráticos de participación popular. Eso queremos. Hicimos uno sobre diversidad sexual y cambio social, que lo hicimos después de haber dado la pelea por el matrimonio igualitario, que también fue otro éxito y que fue una pelea durísima que tuvimos que dar fundamentalmente contra la cúpula de la Iglesia y contra los diputados que defienden estos criterios dentro de los parlamentos en todas las provincias, porque para darnos la pelea la hicieron nacional. Hicieron audiencias abiertas, audiencias públicas en cada una de las provincias para darnos la pelea, igual la perdieron,
y a nosotros nos parecía que era muy importante hacer lo mismo, debatir los conceptos y contar la pelea. Y después está el reclamo de lo que Alejandro, nuestro diputado, hizo en la ciudad, se transforma en realidad en la nación. Porque si no hay ley de emergencia, no hay plata para la violencia, ni para refugios, ni para campañas, ni para medidas, ni para nada. Y entonces nosotros necesitamos que haya una ley de emergencia en violencia, porque sería la que traería el presupuesto necesario para poder hacer realidad todas estas exigencias que tenemos nosotros en nuestro programa y que tienen las mujeres que sufren violencia a partir de que se deciden a ir a denunciar a la comisaría y empiezan a vivir quizás la peor situación, porque el Estado las abandona también en esa situación de violencia. Por eso nosotros escribimos en el libro que a pesar de que dimos todas estas peleas, todo esto sigue pasando, cotidianamente sigue habiendo violencia, mujeres desaparecidas, todo tipo de violencias. Y entonces nosotros hacemos una afirmación en el libro que explica por qué, a pesar de que se popularizaron los temas, a pesar de que todos conocen el problema, en las escuelas se empezó a hablar del tema de violencia, es decir, llega por la tele a la mesa familiar el problema de las mujeres muertas por los femicidios, quemadas, que después lo toman además y lo extienden. Entonces nos parece muy importante estudiar el tema. ¿Por qué pasa esto de que a pesar de que la sociedad lo toma, de que la sociedad lo rechaza, sigue pasando? Y entonces nosotros partimos de una afirmación que recorre todo el libro, que es que pasa porque existe una causa estructural, que es parte del capitalismo, que la esencia de la violencia tiene que ver con el sistema capitalista. Estamos en la Feria del Libro, acaba de terminar la presentación que tuvimos por el espacio de la legislatura, en donde Pablo Vasco, en representación de nuestro diputado Alejandro Godard, hizo una presentación del proyecto de ley presentado para construir refugios uno por comuna, una cuestión que está muy planteada en la realidad, visto el vaciamiento que hay en cuanto a recursos para resolver los problemas de violencia de género. Y también pudimos presentar los 4 libros que editamos desde el MST, que tienen que ver con abordar distintas problemáticas que tenemos las mujeres en la sociedad capitalista, todas vinculadas a violencia, pero abordando distintas temáticas como por ejemplo la diversidad sexual, el derecho al aborto, que es también una manera de violencia, el obligarnos a ser madres cuando no queremos y no darnos las garantías de ser madres cuando sí queremos. Una cantidad de cuestiones que creemos que en este momento de crisis sistémica están más que planteadas, que nos lo debemos, que hay que enlazarlas permanentemente con las luchas cotidianas y que bueno, en eso se nos va la vida a las militantes de género, a las militantes socialistas y que esperamos que bueno, mucha gente se siga sumando a estas peleas para poder construir en la agenda de género y dar la batalla como es debido.